Hola, mis eyes. Sé que prometí hablar de otros temas. Lo haré pero más adelante, porque sinceramente se me estaba haciendo muy complicado. Resulta que me estoy dando cuenta de lo poco que se valoran los oficios en general. No tengo conocimientos de otros sectores, pero sé que dentro del mío he visto muchas cosas. Me gustaría daros a conocer y explicar que no todo es lo mismo, que no todo es coser y cantar y que va mucho más allá. ¿Quién no es un profesional? Bien, vamos a comenzar fuerte. ¿Quién no es un profesional? Aclarar que no quiero ofender a nadie. Soy la primera que te anima a seguir adelante con tus sueños. Solo vengo a aclarar la confusión que hay actualmente y el problema que esto crea tanto a nosotros como profesionales como a ti que no sabes nada pero piensas que sabes porque es lo que te han dicho, porque no has entrado aún en este mundo o acabas de empezar o lo haces desde tu casa, pero tranquilos, solo escuchad porque son temas que me han tocado de cerca y que he visto y que me han molestado bastante. Así que también hace daño a los clientes, que después estos clientes pues no solo ven mal a estas personas, sino también nos ven mal a nosotros. Yo me considero profesional porque me he preparado, he estado estudiando 2 años de grado medio, he hecho un grado superior, aparte ya bordaba de pequeña, en mi casa ya sabía tocar una máquina, así que yo cuando entré a estudiar a ser profesional, yo ya había tocado una máquina, ya había cosido, ya había hecho cosas, ¿vale? Y claro, también hay gente que ha entrado a estudiar y no había tocado nunca una máquina, ¿no? Pero yo antes de entrar a estudiar no era profesional, yo cosía en mi casa, haría vestidos para mis muñecas quizá, algún bordado, pero no era profesional. Y esto es a lo que vengo a referirme hoy, ¿vale? Yo era consciente de que no lo era, ¿vale? Pero hay gente pues que quizá no sabe esto. Algún día ya explicaré mi trayectoria también, porque acabo de comenzar y casi muchos seguramente no me conocéis. ¿O sí? Bueno, sí, me conocéis. Vale, yo lo que he estudiado ha sido un grado medio de confección y moda y otro de grado superior de vestuario y para espectáculos. Y es eso, también estuve un año bordando, he estado haciendo prácticas en tiendas de ropa, he estado, con 15 años estuve en una tienda organizando como dependiente, algunas cosas pues sí que hacía pues, no sé, a mejor entretelaba o planchaba bolsillos, ¿no? Pero no era nada profesional aún, era un aprendiz que acababa de llegar a una tienda y yo aún no estaba estudiando. Y bueno, ya más tarde pues he estado también en una tienda de arreglos, en talleres de confección, en un taller de vestidos de novia, he estado en sitios y aún así no me cogen, por algo será, ¿no? Como he dicho, cuando yo comencé a estudiar no era la primera vez que usaba una máquina. En ese momento no era una profesional, aunque sabía usar la máquina de coser, también sabía coser a mano porque los vestidos de muñeca, pues de mis muñecas cuando era niña, pues los hacía a mano. Y bueno, no estaban bien cosidos, sino pues costuras básicas que usaba y sabía hacer. ¿Por qué digo esto? Pensaréis. Porque me cabrea mucho ver cómo las personas a las que seguros no son conscientes, repito, no lo saben y no es culpa suya, se declaren como modistas, cosedoras, cuando a lo mejor solo saben hacer mascarillas, coleteros, cojines y luego pues lo vendan como si realmente supieran hacer de todo. Te podrían hacer un vestido así y no pueden. Mm, a precios encima bastante baratos por debajo de lo que realmente cuestan estas cosas. Lo primero a comentar es la palabra costurera, ¿vale? Yo no soy costurera, yo soy modista. También he sido cosedora y también puedo ejercer como cosedora, pero no soy costurera. Os explicaré por qué. También es verdad que profesionalmente aún se sigue usando esta palabra, ¿no? Pero últimamente pues es para distinguir un poco qué es ser modista, cosedora o costurera. Muy bien. Cuando yo comencé en este mundillo no me molestaba, incluso me gustaba que me llamaran costurera, ¿no? Pues no sé, me gustaba, ¿vale? Más adelante descubrí que esta palabra es la que se le pone a alguien que no es profesional, que cose en su casa. Para una modista como yo, pues
puede ser algo despectiva, no despectiva, pero sí como si fuese pues la señora de su casa que cose. Yo no soy una señora en mi casa que cose, bueno, ahora sí porque no tengo taller, pero ni estoy en un sitio, pero soy profesional. Me han enseñado a hacerlo, hay gente que no. Y esto es lo que hay que diferenciar. ¿Y entonces quién es la costurera? Pues tu abuelita, por ejemplo, que hace cosas y cose desde su casa para la familia y no se dedica de forma profesional, es decir, como hobby, porque también hay diferencias. Las costureras en su casa hacen las cosas por gusto o porque su hijo o hija, hermano o hermana, etc., les han pedido un disfraz o les han pedido un cojín o cualquier cosa por el estilo, pero repito, no son profesionales. Después, quizás yo no llevo 30 años cosiendo, pero estoy segura de que muchas cosas que tienen que estar bien hechas y llevan su tiempo, no las voy a tener listas para 1 o 2 días. Las costureras, quizás sí, pero eso es porque ellas no se dedican a ello, no es su oficio, y no tienen en cuenta una serie de factores para hacer un trabajo perfecto, porque simplemente no saben del proceso entero. Con esto no quiero decir que el disfraz de angelito que te hizo tu abuela no sirva, por supuesto que sí, y seguro que lo disfrutaste. Estoy segura de que le puso mucho cariño, pero no está hecho profesionalmente. El ejemplo de esto es, por ejemplo, una tía mía, que yo también la quiero mucho, ¿vale? Que cuando le enseñé mi proyecto, el que yo estaba haciendo para presentar, al final le expliqué que tardaría un montón de tiempo en acabarlo, que esto es un trabajo, para hacerlo bien necesitas más de 3 meses, porque era el tiempo que me quedaba, ¿no? Vino esta situación mundial y no pude acabarlo, no pude seguir, y lo tuve que hacer de otra manera en mi casa y con muy poco tiempo. Y no pude hacer el vestido que yo quería, sino pues tuve que hacer un prototipo en pequeño y tuve que hacer, porque era imposible hacer ese vestido en menos tiempo, en 2 semanas imposible. Y entonces mi tía pues no, yo esto lo hago en 2 o 3 días. No se puede hacer en 2 o 3 días, esto tardas más. Claro, en 2 o 3 días si tú coges unas tijeras y te pones a coser en la máquina está hecho algo en 2 o 3 días. Pero no funciona así. Realmente no es coger una máquina o coger algo que... No, hay un proceso, tienes que diseñarlo, tienes que inspirarte, tienes que hacer patrones, tienes que... Bueno, un montón de cosas que ya iréis viendo que no es algo fácil, que no es algo que digas, wow, lo he sacado de una revista y ya, o venga, he cogido las tijeras y he hecho magia y ya tengo un vestido. No. Las cosas como son, y aparte depende de cada prenda o cada cosa que hagas, pues tiene su trabajo y su tiempo. Y era un vestido pues de museo, para decirlo de alguna manera, no estaba inspirado en un... Además que nosotros necesitamos pulirlo y dejarlo bonito tanto por dentro como por fuera, porque si tú como cliente me pides algo, ¿vale? Y estás dispuesto, yo qué sé, a pagar un montón, porque ese vestido no valía cualquier cosa, me costó, bueno, en realidad costó menos de lo que habíamos supuesto al principio, ¿vale? Yo el coste lo hice como si lo fuese hecho real, ¿no? Y el coste pues eran unos 1.200 euros y realmente para el vestido no era nada caro, porque claro, los materiales o así también eran carillos, ¿vale? Y oye, para hacer un vestido de museo está muy bien. Pero igual necesitas hacerlo perfecto, no lo puedes hacer en 2 o 3 días. Lo tienes que hacer bien, lo tienes que probar y bueno, un montón de cosas que ya contaré, que si me enrollo no acabo nunca. Porque nuestro objetivo es cumplir el sueño de alguien que sueña con algo bonito, al que le ponemos toda la dedicación y todo nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Pero tú quieres el vestido de tus sueños? ¿Sí o no? Claro que sí. No te vas a conformar con cualquier cosa si pagas bien, ¿no? Bueno, hasta aquí el primer vídeo de esta saga de quien no es un profesional. He decidido hacerlo en varios vídeos porque lo había grabado y quizá me salió un vídeo de 1 hora y no creo que os queráis tragar un vídeo de 1 hora. Espero que os guste, que os haya sido productivo, dejadme lo que queréis en los comentarios.
los iré publicando por trozos. Y bueno, también los siguientes vídeos hablarán de casos particulares que me han pasado dentro de personas que no son profesionales. Y bueno, me gustaría que lo vierais y me dierais vuestra opinión.